Esa verdad lejana no es en Peiret un cambio violento, una transformación abrupta, para nada. Sabe que eso está condenado y termina siendo regresivo. Fortalece a las fuerzas de la conservación de la reacción, del retroceso. Su utopía es realista, es una revolución incruenta que conduciría a la igualdad social por vía de la educación universal y de la modificación de las instituciones, incorporando a la sociedad de manera activa en el manejo de la economía y a las decisiones de políticas públicas. En ese sentido, se lo puede ver como un teórico del cambio gradual, de la transformación pacífica y evolutiva de la sociedad, de una democracia deliberativa y social, en un avance no sin dificultades, ya que la humanidad avanza despacio, y la libertad es hija del esfuerzo y el progreso es el premio de la constancia. Pero su utopía es radical, no deja de proponer desafíos con plena conciencia de que serán descalificados como utópicos. Como una pequeña digresión, quiero señalar que no es difícil encontrar similitudes entre el singular pensamiento de Peiret y la corriente igualitarista del liberalismo que, siguiendo especialmente a John Stuart Mill, pensador, sin embargo, que no resulta especialmente atractivo para nuestro autor, coloca en el centro de sus preocupaciones el desarrollo interno y material de los seres humanos pensando en su interacción social. Al igual que otras formas de liberalismo, ve a la libertad individual como un objetivo central en su teoría. Pero mientras que para el liberalismo clásico el mercado era la categoría autorreguladora, rechazando la posibilidad de regular las relaciones económicas y sociales, es decir, planteando una preeminencia de la no interferencia, de una libertad negativa, el laissez-faire. En cambio, para este liberalismo igualitario, el principio se aplica a los aspectos culturales, religiosos, políticos, donde debe imperar el laissez-faire, pero de ningún modo el aspecto económico. Porque garantizar el derecho del individuo a la autodeterminación y la autorrealización requiere advertir que en muchos casos los esfuerzos no son suficientes cuando se parte de situaciones extremadamente desventajosas, lo que hace imprescindible un Estado que arbitre la existencia de igualdad de oportunidades y justicia social, oportunidades laborales, acceso a la educación, a la salud, reducción de la pobreza, etc. El mecanismo fundamental para lograr la igual libertad es la libertad positiva, siendo el Estado quien debe garantizar la redistribución de parte del producto social a favor de los miembros socialmente débiles de la sociedad, apoyándolos y contribuyendo así a la armonización de las relaciones sociales y al fortalecimiento de la estabilidad social y política. Se trata del viejo problema de la redistribución de la riqueza que adoptan con un enfoque propio convergente con el que Peiret marcaba respecto de la gran discusión social. Recuérdese sus palabras ante Sarmiento, reclamando no solo una acción estatal basada en la paz negativa, que deje hacer, que deje pasar, sino también una paz positiva, que dará un impulso vigoroso a todos los elementos de creación y de engrandecimientos que solicitará todas las fuerzas sociales. Pero Peiret va un poco más allá. Por ejemplo, nuestro personaje sueña que toda la población pase por la máxima formación para así llegar a una democracia de constitución perfecta. La prioridad entonces es la educación popular. Modificando por medio de ella las tendencias dominantes, en una época se inicia la transformación gradual de un pueblo, afirma. La masificación de la educación es en su más alto nivel al alcance de todos para poder convertir a cada persona en ciudadana y dueña de su propio destino, anticipa ideas que en el siglo XX expresarán la reforma universitaria de 1918. Peiret no duda en decir que no se debería gastar un centavo en enseñanza superior mientras no se haya asegurado la universalidad de la instrucción básica. Pregúntese si es justo que se distraigan cantidades extraordinarias del presupuesto para educar a un número reducísimo de alumnos, que se haga pagar al pueblo entero para costear la educación de unos pocos jóvenes, para fabricar algunos bachilleres, algunos doctores. ¿Por qué unos pocos solamente? ¿Por qué algunas docenas? ¿Por qué no se hace bachilleres y doctores a todos los niños que nacen en el territorio argentino? Estos colegios constituyen una injusticia chocante, tal como están sostenidos a expensas del erario público. La justicia rigurosa, la justicia más sencilla exige que a todos los niños del pueblo se le dé los rudimentos indispensables de la instrucción primaria antes de pasar a costear a expensas del Estado, es decir, a expensas de la sociedad entera.
Esos establecimientos lujosos de instrucción secundaria, planteles de aristocracia intelectual y social, la obligación de la sociedad es la instrucción primaria para todos indistintamente. En cuanto a la secundaria, no puede darse gratuitamente mientras no se hayan satisfecho las necesidades inferiores. Los que la quieran, que se la costeen a sí mismos, y si no pueden, el mal no será grande. Al contrario, habiendo menos doctores, habría menos pleitos, y los que quisieran litigar acudirán a los amigables componedores, como San Pablo lo aconsejaba a los primeros cristianos, o como lo indica el buen sentido a todos los hombres de buena fe. Estos párrafos muestran que su apuesta al cambio gradual no es por eso es menos radical en sus perspectivas. Algo similar ocurre con una curiosa polémica que sostendrá en las páginas del periódico abiertamente anticlerical, El Libre Pensador, en el que Pairet colaboró de manera destacada. La controversia se destaca cuando nuestro autor celebra la eliminación en 1880 de las carreras de Derecho en los colegios nacionales de Concepción del Uruguay y de Tucumán. A partir de esa medida, Pairet sostiene que la decisión se queda corta y propone la completa supresión de los estudios de jurisprudencia en el país, a los que considera causantes de crear una plaga social, una corporación que tan desastrosamente influye en la sociedad argentina, una casta de zánganos sociales y de aves rapaces. La cruzada contra los legistas, contra la abogacía como profesión especializada, tiene como principal argumento por parte de Pairet el siguiente: en una sociedad democrática, todos los ciudadanos deben formarse en las leyes, en sus derechos y deberes, y por consiguiente, todo hombre ser legista y ser legislador. De hecho, esa radicalidad es quizás uno de los puntos principales que permite entender a Pairet como heredero de la Ilustración radical. La crítica aguda a la institucionalidad del poder político de su época es uno de los rasgos heredados de aquella tradición. Y en ese campo nada le es lejano. Por ejemplo, cuando habla de la administración de la justicia en la Argentina de la época, tanto en el marco de esa controversia como en otros escritos. Sostiene párrafos como el que sigue: el objeto primordial de la Constitución del Estado, su objeto fundamental, es la administración de justicia, y sin embargo, tales son las defectuosidades de esa administración, tales los perjuicios que causa a los litigantes, que la mayor parte de estos prefieren abandonar sus derechos antes que emprender cualquier tramitación jurídica. Quiere decir que la administración de justicia podría llamarse igualmente administración de injusticia. Del mismo modo ocurre cuando visita la prisión de Sierra Chica, en Olavarría, que lo mueve a reflexiones filosóficas sobre un drama social que hasta hoy la humanidad no ha abordado adecuadamente. Aunque sabiendo que no hay uno que no esté allí por haber cometido algún delito, más o menos graves, el visitante no puede, al entrar en ese recinto del castigo, prescindir de algún sentimiento de conmiseración y de simpatía, porque al fin y al cabo reflexiona que son hombres como nosotros, y que tal vez no todos son realmente responsables de la necesidad en que se vio la sociedad de separarlos de su seno para incraustrarlos violentamente. ¿Acaso la sociedad hace para sus hijos todo lo que debería hacer? ¿Acaso les da la educación a la cual todos tienen derecho? ¿Acaso los pone en las condiciones requeridas para el desenvolvimiento normal de sus facultades? Y además, ¿no es el hombre una parte diminuta de la humanidad, un fragmento social, una resultante de las generaciones anteriores que le han ido formando por una sucesión indefinida de predisposiciones distintas e inconscientes, una idiosincrasia a veces fatal? Lo que los teólogos como San Agustín y Juan Cencio llamaban pecado original, gracias más o menos eficaz, los fisiologistas modernos lo llaman atavismo, y el atavismo pesa sobre todos nosotros. La sociedad fue fundada para hacer efectiva la justicia, pero ¿ha realizado su desideratum? ¿Quién se atrevería a responder afirmativamente? ¿Y cuántas otras preguntas más se puede hacer por el estilo? Nos reíamos de nuestros antepasados que quemaban a los brujos y a los herejes, pero ¿quién sabe lo que dirá la posterioridad de nuestras cárceles, de nuestras penitenciarías, de nuestras leyes penales, que condenan tan severamente a los delincuentes de ínfima categoría y que no tienen un solo artículo contra los grandes ladrones, contra los estafadores en gran escala? El que está sin pecado, que les arroje la primera piedra. El alegato pone el dedo en tantas llagas aún vivas que sorprende por su actualidad. De modo similar, Pairet argumenta contra los conservadores que descalifican como utopía sus propuestas sobre la propiedad de la tierra,
porque ello afectaría la libertad de enseñorearse de las tierras que Dios nos dio para compartir. Les recuerda que el progreso es gradual y que también cuando se eliminó la esclavitud hubo quienes protestaron porque se coartaba su libertad de comprar y vender personas. Y añade, los conservadores de todos los tiempos han presentado siempre los mismos argumentos. Si hubieran vivido en tiempos del caos, hubiesen pedido a Dios la conservación del caos porque la creación ofrecería inconvenientes. El pensamiento de Peiret, su liberalismo igualitario, su socialismo libertario o republicano, denominaciones que, en conclusión, creo válidas para calificarlo, se puede ubicar en el marco de una interesante propuesta de visualización del espectro político, conocidas como brújula política. Esa perspectiva esquematiza el pensamiento político en función de dos ejes conceptuales, superando la tradicional diferenciación en un solo eje, izquierda-derecha. La complejidad de la cuestión se define precisamente a partir de qué ejes se utilizarán como referencias. El eje tradicional, instalado a partir de la Revolución Francesa, de izquierda a derecha, mide las opiniones en economía, a partir de entender como izquierda la noción de una economía en la que exista una regulación fuerte, que puede ser del Estado o desde la comunidad, mientras que derecha se define como la concepción de una economía en la que la única regulación proviene del mismo mercado. El otro eje se estructura a partir de la dicotomía autoritario-libertario y se basa en las libertades personales. El primero entiende como central la sujeción a la autoridad estatal y el segundo supone que las libertades personales deben aumentarse y no restringirse. Así, la propuesta de brújula política presenta un modelo biaxial para clasificar u organizar las ideologías políticas en varias dimensiones. Se ha señalado que la propuesta original de este modelo surgió de los teóricos anarquistas Albert Meltzer y Stuart Christie, pero el que reproduzco responde a una iniciativa que desde hace casi 2 décadas efectúa un cuestionario para evaluar las opiniones políticas en los dos ejes mencionados. En él, la propuesta de Peiret se sitúa en el encuadrante inferior izquierdo, en el que confluyen las definiciones a favor de una economía regulada por la acción de la comunidad y de un Estado democrático y participativo, y del acrecentamiento de las libertades individuales restringiendo, como diría nuestro autor, cualquier institución coercitiva, que son contrarias a la evolución de la humanidad. Siguiendo la metáfora de la barca que hemos propuesto, y si bien no hemos agotado el extraordinario recorrido de su bitácora, tarea quizás imposible, creo que en términos generales ya nos encontramos en condiciones de esbozar un mapa, una hoja de ruta que define las principales orientaciones de su viaje, a pesar de vientos, marejadas, tormentas y huracanes. En otras palabras, en el próximo capítulo veremos de qué modo se puede caracterizar a la filosofía de Peiret más ampliamente y a la vez con mayor nivel de detalle.